Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿qué tal? Este es el multiverso de Pedros y el capítulo de hoy es Ovnis y extraterrestres. a ver qué sale en este capítulo que va más allá de la Tierra. Este capítulo se grabó antes que esta noticia salga a la luz. Esto nos abre un panorama más amplio para pensar sobre el fenómeno extraterrestre, sobre los ovnis, sobre si tienen o no influencia sobre nuestro mundo. Y bueno, quedará en ustedes descubrir y escuchar nuestras opiniones. Los dejo con el capítulo. Sí, sí. Bueno, el tema está ligado uno con otro, ¿no? Generalmente relacionamos a todo lo que es ovnis o ufología con extraterrestres. Pero hay que hacer una aclaración que es La interesante. diferencia. Claro, ovnis, como la sigla lo dice, es objeto volador no identificado. Ajá. En inglés es UFO, ¿no? Claro, En inglés. que siempre lo relacionamos y también es correcto con visitantes, naves visitantes extraterrestres porque vienen de fuera de la Tierra, como pueden ser de nuestro universo, de los planetas que hay o planetas desconocidos, de otros universos, de otras dimensiones paralelas, pero también es un tema que puede venir de la Tierra mismo, porque está comprobado que hay muchas naves de esas que son fuera de lo convencional, que son fabricadas acá en la Tierra por grandes potencias. Entonces, esos objetos voladores no identificados, No necesariamente. Son algunos humanos. también provienen de acá y otros también provienen del mundo intraterreno, Ujú. porque hay un mundo también intraterreno y hay entradas a ese mundo y también otros provienen de ahí. Al ser intraterreno ya no sería extraterrestre también, ¿no? Ujú. Valga la aclaración porque todo lo piensa ya con gente fuera de la Tierra y no necesariamente es así, hay de todo. Claro, y ahí se abre el terreno de lo desconocido, ¿no? Porque los seres humanos siempre hemos visto fenómenos en la naturaleza, en los cielos, y que se han atribuido a varias cosas, ¿no? A dioses, a extraterrestres, a otras civilizaciones, ¿no? Eh, Ahora últimamente con la ciencia también a manifestaciones astronómicas, ¿no? En términos de que también las estrellas, por ejemplo, desaparecen porque de pronto la estrella explosionó hace millones de años y la luz Se recién ve nos llega a ahora. nosotros, ¿no? Me llamaba la atención lo que decías de intraterrenos, ¿no? Antes de ir Sí, a lo sí, extraterrestre, ¿no? sí. Porque hace poco estuve aprendiendo quechua, ¿no? Ahorita he parado porque mi profesora está de viaje, pero en el mundo andino hay tres estratos, digamos, tres dimensiones, ¿no? Eh, el mundo de aquí, el mundo de arriba y el mundo de Mundo adentro, abajo. ¿no? No, no, no de abajo, de De adentro. adentro. De De adentro, adentro. en la cosmovisión andina. Ajá. Entonces, Inca, ¿no? Entonces, cuando hablan del mundo de adentro, y eso lo discutí con mi profesora, ¿no? Que me explicaba, ¿no? El mundo de adentro, desde las leyendas, la mitología andina, y hablo de la mitología porque creo que muchos aspectos que tienen que ver con lo desconocido, con los intraterrestres en todo caso, Claro. eh, ella me contaba que hay seres que vienen del mar o de las profundidades del agua, en todo caso, Exacto. que están dentro de la tierra y que la leyenda, la mitología dice que de pronto en algún punto volverán a A reinar surgir. en la tierra, ¿no? Como lo hacían antes. Pero un poco que las cosas vienen de ahí y de ahí terminarán también, ¿no? No sé Claro. si algo de eso te... Sí, tiene que ver con eso, pero lo que yo te explicaba básicamente tiene que ver con dentro de la Tierra. Dentro de la Tierra, no a 10 metros, obviamente, a Kilómetros. kilómetros y kilómetros, ¿no? Eh, Está comprobado realmente por gente que ha hecho las expediciones en su época que hay entradas en los polos. En los polos hay entradas justamente a ese mundo. En los Hay polos, ¿qué? Polo polo norte, norte y polo polo sur. sur, sí. Inclusive se dice que lo que nosotros vemos de la Tierra, ¿no? Como nos la presentan, está como borrado, todos esos huecos o esos diámetros que realmente se ven si viéramos un Google Earth normal, por ejemplo, que son entradas a ese mundo intraterreno. Ujú. Pero no solo en los polos, hay muchas entradas en todo el planeta. Por ejemplo, un lugar de mucha conexión, uno de tantos, yo lo conozco porque he visitado lugares en Argentina, en el Cerro Uritorco.
¿Ya? El Cerro Uritorco está ubicado en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, en Argentina, y ahí hay permanentemente avistamientos, más que nada en las noches, pero justamente lo extraño es que son avistamientos de luces o naves, pero que desaparecen, como que bajan y desaparecen. O sea que supuestamente tienen una entrada que yo supongo que no es una entrada física, ¿no? Sino una entrada interdimensional, algo así, pero hacia ese mundo intraterreno. Y bueno, había muchos escritores, entre ellos Trigueirinho, que era un famoso ufólogo brasilero, que hablaba de que había muchos lugares, como por ejemplo el Uritorco en Argentina, Mistitlán, que era en Brasil, entre, digamos, la parte andina, ¿no? Cercana, no sé si entre la selva y los Andes, entre Ecuador y los Andes, donde también había una entrada, Aurora, Uruguay, o sea que hay muchos supuestamente de esas entradas que no tienen que ser físicas en sí, algunas serán físicas y otras serán interdimensionales, o sea que no cualquiera las puede ver o no cualquiera puede entrar, ¿no? Salvo los que tengan esa vibración o los que realmente estén preparados para poder ingresar. Ahora, de ese mundo intraterreno se habla de muchas civilizaciones que viven ahí en diferentes niveles, en diferentes dimensiones. Cuando digo dimensiones es grados de evolución, algunos de pronto en quinta, en sexta, en séptima dimensión, o sea, grados de conciencia y de evolución, ¿no? Pero en todo caso, ¿por qué la Tierra? Porque la Tierra... O sea, o en todos los planetas habitables podría pasar algo así. Un poco se dice que en realidad lo normal en los planetas es la vida interna y no la vida externa, como la que tenemos nosotros. ¿Ya? Y un poco la explicación, que a mí me causó en un momento un poco de gracia, era precisamente bastante lógica, ¿no? Decía, ¿tú dónde vives? ¿Dentro de tu casa o en el techo? ¿No? Obviamente que, bueno, muchas civilizaciones lo han hecho para protegerse, a lo mejor de radiación, cosas de radiación, de invasiones, vaya a saber de tantas cosas, pero en muchos planetas, o la gran mayoría, se dice que por eso en el planeta en sí no se ve nada, porque la vida es interna, ¿no es cierto? Y bueno, hay muchos relatos, obviamente hay que ver cuáles realmente son los ciertos o no. Hay un libro muy conocido de Julio Verne, El viaje al centro de la Tierra. El viaje al centro de la Tierra, que es un libro así de fantasía supuestamente, pero que marca un poco todo esto que yo te digo. También hay un almirante Byrd, que en los años 30 hizo una expedición y entró por uno de los polos, no sé si el sur o el norte, y donde llegó a entrar a ese mundo y no estuvo mucho tiempo, no pudo estar mucho tiempo, pero alcanzó a ver cosas increíbles, animales, algunos de tipos de la prehistoria nuestra, otros especies desconocidas, un sol interno, un sol interno, pero no un sol como el que nosotros tenemos que nos quema, sino un sol que más que nada que ilumina, ¿no? Un sol que da una luz potentísima, pero suave. Bueno, montones de cosas, ¿no? Diferentes civilizaciones, y todo esto también está relacionado un poco con lo que hablamos siempre de la gente que opina de la Tierra, si es esférica, si es plana, ¿no? Porque claro, lo que yo creo que sí no está en discusión es que la Tierra es hueca. Está comprobado que, por supuesto, a menos kilómetros de donde está todo ese mundo, la Tierra está toda conectada por túneles. De norte a sur, de polo a polo, toda la Tierra está conectada internamente por túneles. ¿Como hormigas? ¿Así? Como los hormigueros claro, que tienen... túneles bien construidos, obviamente, quién sabe desde cuándo y qué civilizaciones los han hecho, pero ahí ya tenemos una parte interna muy importante y después todo lo demás. Por eso que independientemente si la Tierra gira o no gira, yo creo que eso sí es indiscutible, que la Tierra es como si fuese una nuez partida al medio con su parte de abajo, ¿no? Cóncava y con vida interna. Lógicamente eso, como siempre hablamos, hay que demostrarlo, ¿no? Pero hay una vida interna supuestamente muy rica, muy grande, y donde muchas de esas civilizaciones de alguna manera tienen alguna vinculación con la vida nuestra, ¿no? Con la vida externa. Vinculación me refiero en
ayuda, en ayuda espiritual más que nada, en contactos en algunos casos, ¿no? Ujú. El tema del contactismo es un tema que está muy relacionado con lo extraterrestre y es un tema muy importante a desarrollar. A ver, espera, pero antes de pasar a eso Sí. del extraterrestre, sí me quedan varias dudas, ¿no? Porque claro, si tú hablas de una especie de nuez, en todo caso es una nuez a la que se le puede dar vuelta. Bueno, en este caso no, porque imagínate que arriba tenemos todos los océanos, O sea, el nosotros. agua, claro, nosotros, ¿no? Ah, pero... ya. ¿Y los polos serían los laterales? Claro, o sea, el que te da la teoría de la Tierra plana, bueno, no gira la Tierra, Claro. gira el Sol y la Luna, por ejemplo, la Claro. Tierra no es la que gira. Ahora, el de la Tierra esférica, sí, gira la Tierra y el Sol y la Y hay Luna un, estarían y hay un fijos. centro de metal líquido, pues, ¿no? Exacto. que genera Exacto, la gravedad, exacto. ¿no? Pero en ese sentido también, o sea, pensando, tú mencionabas lo del viaje de un almirante al polo y que entró. ¿Eso hay como bibliografía? ¿Son relatos? Bueno, ¿Qué es un relato, hay fotos que de esa época son bien difusas, ¿no? Pero Inicio del siglo XX, ¿estás hablando? sí, te estoy hablando del 1920, 1930, por ahí. Ahora, también hay muchos relatos que, bueno, fueron después totalmente tapados, ¿no? Y no dejados de que salieran mucho a la luz, ¿no? Porque se esconde mucho en todo eso. Pero o sea, tú también vas en la línea de que hay una especie de movimiento que se encarga de ocultar, por ejemplo, esto de que los polos están resguardados por militares, que hay cosas Claro, que están... bueno, de hecho, un ejemplo a lo que tú dices, muy concreto, la Antártida. La Antártida, si vemos, o sea, más allá de los hielos, donde están los confines, bueno, es un lugar totalmente inhóspito, donde las temperaturas son, bueno, que el ser humano prácticamente no puede estar. Ujú. ¿Y cómo se justifica que han viajado los principales presidentes de todos los países, el Papa, los principales directores de organizaciones internacionales como, no sé, OEA, ONU, ¿no? A ese nivel? ¿Y qué van de turismo a ese lugar? Imposible, porque no se puede hacer ¿Pero turismo qué? ahí. ¿Han hecho una reunión? ¿O a qué Es te porque refieres? ahí hay algo. Y a ti y a mí no nos permite, si nosotros tuviéramos una avioneta y quisiéramos ir, dice, no, hasta acá llega. Pero la Antártida yo entiendo que es territorio internacional y uno no va porque te cagas de frío. No, justamente, pero si tú quisieras, porque exploras, y bueno, quiero seguir, tengo los medios para seguir, ya Te sea. dan un misil, dices. Y no, directamente hasta acá llega, no puede pasar. Entonces, es evidente que de ahí en adelante, es que son los famosos círculos de hielo, hay cosas que nosotros no sabemos. Se hablan de varias cosas, pueden ser varias a la vez inclusive. Se habla de que son una entrada a ese mundo que yo te digo. Se habla también que es una teoría de la gente que tiene la teoría de la Tierra plana, de que más allá de esos círculos hay otros continentes. Ya. Hay otros continentes que no están explorados por el ser humano, que son continentes con otras civilizaciones, con otras conciencias, con otras dimensiones, ¿no? Y se hablan de muchos más continentes que el nuestro. Pero claro, pero esto ya, entonces, ya estamos en otro terreno en términos de que hay toda una conspiración mundial para ocultar todo esto. Exacto. Ahora, el que te habla, por eso hay que diferenciarlo. Generalmente, no todo, pero generalmente el terraplanista te habla de vida así, no así. Claro. ¿Por qué? Porque ellos sostienen que hay un domo, ¿no es cierto?, que va de... Como una especie de atmósfera, ¿no? O sea, de De lateral a lateral. Polo sur, claro, lateral a lateral, que cubre todo. Una pizza, ¿no? Debajo de ese domo estaría la luna, estaría el sol, ¿no es cierto? Debajo del domo, debajo. no arriba, exacto. ¿Ya? O sea, a mucho menos de lo que te dice que está a millones de kilómetros. Eso es lo que sostienen ellos. Y justamente ese domo es un domo de protección para que nada pase hacia abajo, ¿no es cierto? Eso es el terraplanismo. El terraplanismo. Y ellos lo que te dicen, que todo lo que nosotros conocemos como planetas está así y no hacia el cosmos, digamos. Y supuestamente después de esos
círculos de hielo, es donde vienen esos continentes y otro círculo con otro domo y así permanentemente, y así se llega a los planetas y a la vida, digamos, que nosotros creemos cósmica, ¿no es cierto? Claro, pero el terraplanismo plantea que no hemos salido de la Tierra. No, exacto. ¿No? O sea, el terraplanismo plantea que, para empezar, que la gravedad no existe, Claro. ¿no? Que los viajes de avión los hacen en rutas que sostienen más bien esta teoría de la Tierra plana, que Australia no existe, que es un continente, bueno, un país, pero Oceanía es un continente inventado porque en realidad se coloca en otro lugar en el mapa, ¿no? Cuestionan incluso creo la teoría de la luz, o sea, hay una serie de aspectos bravos, que cuestionan en Claro. términos científicos, ¿no? Sí, ahora lo extraño es, bueno, no sé si por egos o por algo en especial, pero lo extraño es que como nunca, tanto el de una teoría como el de la otra, se han tratado de poner de acuerdo en demostrar de alguna manera, de pronto con la curvatura, ¿no es cierto? Pero lo de la curvatura está, por ejemplo, Sí, pero según unos te dicen una cosa, el terraplanismo te dice que ellos tienen rayos láser de, no sé, 1000 kilómetros por decir, y que nunca se observa Nunca la se curva. criatura. O sea que lo que tú no observas no es por la curvatura, sino por una cuestión visual. Ya, un fenómeno. Por aire, porque tu vista no da, por lo que sea, y por eso es que no ves. Pero con lentes especiales o con láser especial, siempre se ve lo recto. Bueno, entonces eso que supuestamente sería lo más simple, ¿por qué no se ponen de acuerdo y lo desmienten o lo justifican? Claro. Entonces yo creo que ahí hay mucho de egos, ¿no? Y entonces no hay un diálogo, sino un debate, a ver quién se impone sobre el otro, ¿no? Sería también interesante que la comunidad científica, en todo caso, le ponga más interés, porque creo que un poco los toman como los loquitos. Claro. Y los dejan en ese Inclusive, lugar. pero para demostrar, mira, ustedes son locos realmente en esto que están pensando por esto y por esto, Claro. ¿no es cierto? Porque no todos tenemos conceptos de física o de astronomía. Totalmente. Como para también hacer una evaluación, ¿no es cierto? A mí me resuenan las dos teorías. Pero nos estamos desviando igual un poco. Sí, totalmente. Nos fuimos Sí. al terraplanismo. Pero a ver, entonces, ya, si tú planteas que hay túneles y eso, me acuerdo que cuando fui a Machu Picchu hace varios años, había la leyenda que el Taj Mahal conectaba con el Coricancha, una Sí. cosa así, me acuerdo, que había un túnel y no sé qué tantas cosas. Que es algo que en las películas también está, ¿no? Que de pronto se puede ir de un lugar a otro, me parece que en Indiana Jones lo ponen. Pero sí cuestiona, pues, definitivamente, como tú dices, aspectos implícitos, culturalmente, socialmente, ¿no? Que todos en el planeta manejamos, pero parece que entonces que no es así, porque uno piensa que, claro, los estratos de la Tierra terminan en este centro líquido, Exacto. de metal líquido que nos hace girar, ¿no? Porque no es una bola de metal, sino es un metal líquido, y por eso puede girar la Tierra. Pero entonces tú planteas que más bien dentro de estos estratos, a determinada profundidad, hay un mundo. Claro, bueno, a nosotros es lo que tú planteas, es lo que nos han enseñado, entre Claro. tantas cosas, obviamente, ¿no? Pero sí, yo no tengo dudas que hay un mundo y otras civilizaciones, no solo una, ¿no? Y hay algún como... me imagino estos juegos del topo que ¡pah! ¿No? ¿Ha salido algún topo de estas civilizaciones? ¿O? No, yo no he visto eso, sí he leído, ¿no? de muchas civilizaciones distintas, inclusive algunas negativas y otras positivas, ¿no es cierto? Como lo que hablamos la otra vez. Claro, que están en esos mundos, ¿no? Y que, bueno, las positivas, su fin es tratar de ayudar espiritualmente a los habitantes que somos nosotros, ¿no? De alguna manera, sin intervenir, por supuesto, como siempre, ¿no? Por las famosas leyes universales que no se puede intervenir en el libre albedrío. Pero eso es lo que yo interpreto de ese mundo. Después está el otro mundo extraterrestre que está dentro del tema, que vamos a tratar, que bueno, eso es infinito, porque estamos hablando, nosotros vivimos, y esto también avalado en cierta forma por la ciencia, ¿no? Nosotros vivimos en un universo, pero hay millones de universos, de galaxias distintas, ¿no? Y también se habla de que hay dimensiones
paralelas. Entonces, entre tanta diversidad, imagínate solamente en nuestro universo los planetas que tenemos conocidos y cuántos habrá que no se han descubierto. Imagínate en millones de universos. Claro, si hacemos números... Claro, entonces cuando hablamos del extraterrestre o de un ser extraterrestre, yo creo que es lo lógico y no lo ilógico, porque nosotros ni siquiera somos un granito de arena. No, pues. Así, estos videos, ¿has visto? Estos que te hacen ver tú acá y de pronto vas ampliando claro, y eres una nada. Nada. Entonces yo creo que lo más lógico es entender que no estamos solos, ¿no? Que realmente hay otras civilizaciones en diferentes tipos de evolución, ¿no? Porque algunos hasta pueden ser más retrógrados que nosotros, otros mucho más avanzados, ¿no? Claro, el tema es tal vez cuánto de estas civilizaciones pueden llegar a visitarnos. Claro, bueno, se habla de que acá en la Tierra han venido o tienen comunicación permanente más de 60 civilizaciones. Inclusive hay muchas, claro, inclusive hay muchas que... Es el peaje en la Tierra. Inclusive hay muchas que hasta conviven entre nosotros por la similitud de apariencia, ¿no? Como los reptilianos, esto que me decías. Claro, el reptiliano no tanto, porque si te aparece un reptiliano te salís corriendo, ¿no? Obviamente, pero, por ejemplo, los nórdicos, hay una raza nórdica que se los denomina así porque está muy vinculada con los vikingos o con toda la zona de... fría, ¿no? De Noruega, Suecia, Finlandia, y esa gente supuestamente es blanca, de ojos claros, o sea, podría convivir entre nosotros sin darte cuenta. También los pleyadianos, que también son conocidos, el nombre es muy conocido, es una raza también de lo que nosotros consideramos gente bonita, ¿no? Gente de una fisonomía... De Occidente, ¿no? Claro, una fisonomía muy agradable, de ojos claros, de pelos platinados, rubios, ¿no? Entonces esa gente hasta podría camuflarse entre nosotros sin darnos cuenta. Todas yo creo que nos visitan o están, o como sea, con diferentes fines. Yo creo que muchos para aprendizaje interno mismo. ¿Pero vienen de fuera? Claro, extraterrestres. Estamos hablando de extraterrestres. No, claro, pero o sea, esos rasgos físicos vienen de afuera. Claro, totalmente. De su origen, ¿no? O sea, que Batistuta era una cosa... No, es que, a ver, nosotros hemos nacido en la Tierra, por ejemplo, pero de pronto nuestra familia estelar o nuestro origen es pleyadiano, siriano, no sé, arturiano, de diferentes lugares. No, es nuestro origen, pero nosotros hemos encarnado en la Tierra por una misión específica, ¿no es cierto? Verdad, nosotros tampoco somos de aquí, eso claro, es lo que te planteaba. Claro, entonces de ahí un poco las similitudes, de pronto hay mucho que se habla, por ejemplo el RH, ¿Ya? el RH... El factor RH de la sangre. Claro, bueno, yo me incluyo ahí, porque aparentemente el RH negativo, ¿no? Dicen que hay un 15% solamente en el mundo de RH negativo. Y dicen que ese grupo está muy relacionado justamente con un linaje extraterrestre, ¿no? No lo sé, pero es raro. Yo soy negativo, RH negativo, pero lo que no sé es... no sé, primero si realmente es esa diferencia, el 15%. De hecho, es una sangre difícil de conseguir, ¿no? Es verdad. ¿Tú eres qué? O sea, ¿cuál es tu factor sanguíneo? No, yo soy A negativo. A negativo. Yo soy B positivo. El más difícil es el 0 o el O, ¿no? El 0 negativo y conseguir. Pero todo lo que es negativo, inclusive igual en los partos, las mujeres el negativo con el positivo, hay que hacer una serie de cosas porque es complicado, sino también. Pero bueno, no sé si realmente tendrá alguna relación así, pero sí es cierto de esa escasez, ¿no? Que hay una diferenciación en eso, ¿no? Pero sin irnos del tema. O sea, tú dices que la sangre ya te llama. No sé, no lo sé. Oye, realmente, nunca había escuchado eso, sí. de lo del negativo. ¿Y de dónde sale? O sea, porque, bueno, hay una estadística con respecto al porcentaje. No, eso hay sí. que ver si esta estadística es correcta claro. o no. No, ya, pero, o sea, ahora, está bien. El comentario de que puede tener una vinculación, yo creo que debe ser por ADN, ¿no? Por forma de
de personalidad, de temperamento, no sé, pero por algo lo deben identificar, ¿no? Claro, y al ser, en todo caso, si la Tierra ha sido poblada, o sea, ahora entiendo un poco más, y creo que en otros capítulos lo has mencionado, y ya entonces la gente seríamos una mixtura de razas alienígenas que compatibles para reproducirse, en todo caso, no son como... Claro, lo que pasa es que yo creo que a nosotros nos han creado, pero justamente extraterrestres. Ya. Nos han creado, bueno, en función de un experimento, de lo que se quería, ¿no? Pero conseguir. por ejemplo muchas posturas cristianas plantean que el ser humano como tal tiene no más de, o la Tierra, bueno, no la Tierra, pero el ser humano y la vida no tiene más de 6.000, 7.000, 8.000 años. No, ¿no? imposible. Entonces, somos seres humanos porque ya fuimos creados como seres humanos y otros fueron creados como otro, o cómo es, o sea, o vinieron Mira, se habla de 70, 75.000 años solamente para el homínido, ¿no? Homínido y Homo sapiens, ¿no? Después, más o menos, así que imagínate, solamente para eso. Pero antes de eso, se dice que hubo cuatro eras, cuatro razas, bueno, Atlántida, Lemuria, así en ese orden, Atlántida, Lemuria, después era primera la polar y segundo creo que la hiperbórea. Entonces, ¿qué pasó en esas razas? Que supuestamente sucumbieron, desaparecieron. Ahí también habría, vaya a saber, avances o creación extraterrestre, supuestamente. ¿Pero eso es al margen de los homínidos? Claro, eso te estoy hablando de cientos de miles de años atrás. Atlántida, Lemuria, ¿no? Hiperbórea, la polar, estos son cientos de miles de años atrás. Te estoy hablando de mucho más atrás de que apareció el Homo, ¿no? El homínido. Entonces, ahí supuestamente, eso lo desconocemos, pero ahí también debe haber habido una influencia tremenda extraterrestre. Ya, y en ese sentido, entonces, cuando alguien ve una nave, un avistamiento, porque entiendo que en todo caso el fenómeno de que hay nada, por ejemplo, lo que comentabas de Argentina, ¿no? De Córdoba. Sí. Hay avistamientos de objetos voladores no identificados que descienden y desaparecen, ¿no? Tú dices, puede ser un Sí. túnel dimensional tipo Doctor Strange, ¿no? Que abre y sale Sí. por otro lado. Sí. ¿Pero para qué? Si ya Bueno, vinieron y ya no, están acá en todo caso. supuestamente porque ahí tienen sus bases. O sea, ahí es donde tienen sus bases y de ahí se comunican con de dónde vienen, ¿no? Su trayecto, digamos. Por eso entran en esos lugares. O sea, porque son extraterrestres, pero intraterrestres. Claro, claro. Por eso es lo que yo te digo, que hay una vinculación muy grande, extraterrestre, intraterreno o extradimensionales. También, Claro. ¿te das cuenta? Es muy amplio, es muy, muy amplio. Ahora, respecto a lo que tú decías, por ejemplo, ahí en el Uritorco, en el Cerro Pajarillo, quedó casi eternamente una circunferencia, una quemadura muy grande en la tierra, en el pasto y en la tierra en sí, Turbina. con una nave se posó, pero te estoy hablando de muchísimos años atrás, ¿no? Y eso quedó como marca, ¿no? Inclusive todo el que iba lo veía, ¿no? No sé, ahora se seguirá viendo, claro, quemado no solo el césped, sino la tierra. Y quemado y ahí no se reproducía nada, no volvía el césped, nada. O sea que ahí hay una marca importantísima. Yo he ido al Uritorco muchas veces, ¿no? A Capilla del Monte en sí, que es la localidad, porque me encantaba, porque subir el cerro es... Como Marcahuasi, algo así, que hay avistamientos también. Sí, pero el Uritorco es más grande, o sea, tiene 2.000 metros de altura, pero tiene una belleza subirla, o sea, subirla por subirla al margen del otro tema, ya es una energía, por lo menos yo iba ahí y cuando estaba mal me sentía súper mejorado porque subir todo ese cerro que no es muy simple, porque tiene algunos lugares así medio... complicado. ¿no? Pero no tampoco, no al estilo del que está acá al lado que dicen que es muy difícil, el que está en Machu Picchu al lado del Huayna Picchu. Ya. Dice que el Huayna Picchu es tremendo, yo ahí no he ido. Esto no es tanto, puede subir cualquiera, Pero tiene sus dificultades. Pero todo ese camino, todo ese aire tan puro que tiene ese lugar es realmente mágico. Independientemente si tengas o no, yo las veces que he ido no he tenido ningún avistamiento ni nada, ¿no?
pero sí me he sentido en esa zona, pero renovado totalmente. Quiere decir que hay una energía, una mística ahí muy fuerte, muy grande. E inclusive yo he pertenecido a un grupo de filosofía cósmica, así se llamaba, Uxin, que bueno, yo conocía al líder del grupo, y este muchacho se había ido a vivir ahí, al valle de Erx, porque Erx es un valle que es la zona supuestamente de esos avistamientos, que está aledaño a Cerro Uritorco. Y él se fue a vivir cerca del Valle de Erx, a una zona que se llama Sierra del Cielo. Yo los visité ahí, ellos habían formado como una comunidad, ¿no? Vivían ahí, no consumían carne, vivían de vegetales. Aislados de la civilización. Bastante aislados, con su vida particular, pero abiertos totalmente al mundo normal, porque yo de hecho... Pero aislados pero no cerrados, ¿no? No cerrados. De hecho, cuando yo conocí ese grupo de gente, bueno, Daniel Gagliardo, que era el líder del grupo, siempre le dije, es un contactado, ¿no? Porque el tipo hacía reuniones y en una mesa ponía 200 papelitos de todas las preguntas que le hacía el público y él los iba ordenando y después de una hora de ordenar cada papelito, leerlos cada uno y ordenarlos por grupo, empezaba la conferencia y te hablaba de todo lo que había en esa mesa, ¿no? Orientaba, digamos, las preguntas. Era un tipo muy inteligente. Claro, o sea, o un contactado, ¿no? ¿A qué se dijo contactado? Y tenía contacto con otros seres, para mí sí. Pero eso cómo es, por ejemplo, en algunas películas plantean que hay que frecuencias, es mental. No, yo creo que el tema del contactismo es como todo, está muy embarrado, digamos, de alguna manera, porque justamente hay gente que no lo es y dice que es, y esa gente cuando uno se da cuenta dice, mira, este loco está con esos temas, y generaliza, ¿te das cuenta? Es lo mismo que el clarividente o el que tiene poderes de medium, por ejemplo, que hay gente que tiene desarrollado eso, como... No, todo. Claro, pero me refiero, ¿cuál es? O sea, cuando tú dices contacto, por ejemplo, si yo quiero contactarme contigo, te llamo, o te escribo. Claro, no, ese es un contacto mental, psíquico. Un contacto psíquico, claro, no, inclusive no verbal. Entonces es ese tipo de contacto. Acá en el país hay uno muy conocido, no sé si te suena, Sisto Paz. Me suena. Bueno, me suena, Sisto, bueno, yo cuando que vivía en Argentina lo seguía porque realmente me fascinaba él, y él tiene como más de 40 años de contacto. Él tenía, bueno, su grupo en su momento era Rama, se llamaba, y ellos tenían mucho ida a Chilca, en la zona del desierto de Chilca, ahí es donde se producían los avistamientos. Pero lo importante de él es que sus avistamientos eran planificados, o sea, él tenía su contacto y le decía, no sé, hoy miércoles 28 de junio a las 9 de la noche vamos a aparecer ahí. Vamos a aparecer. Tenía su datero. Claro, y él lo ha comprobado con periodistas, con gente, claro. Entonces, eso no se difunde. Y yo, pero algo más claro que eso. Y yo te digo, mira que vente conmigo que hoy a las 9 de la noche van a aparecer unas naves, este loco. Y vienes y las ves. Y las naves aparecen en ese horario y hacen, no sé, dibujos en el cielo, cosas raras. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces quiere decir que ese contacto es real. Pero por ejemplo, también, y ahí está la otra parte, ¿no? Un poco pensaba, ¿cuánto de eso puede ser un estudio astronómico riguroso que puede tener cierto grado de predictibilidad también, ¿no? Claro, todo puede ser. Inclusive en uno de sus contactos aparentemente más trascendentes, se formó una especie de sendra es como, bajaron como una especie de portal o de puerta interdimensional, donde varios seres, Sisto incluido y creo que 2 o 3 más, ingresaron y pudieron tener ese contacto directo con la gente, con los seres, o como que ingresaron a su nave de pronto, ¿no? Y ahí tuvieron contacto y tuvieron, bueno, ciertas explicaciones que no todo el mundo lo puede hacer. Como este pata que escribió ese libro de Gamínides, ¿cómo se llama? Viaje a Gamínides. Bueno, Gamínides es de Sisto. Ah, es de él. Es de él, sí, él tiene muchos libros. Pues yo he ido a conferencias de él es de más de 40 años de contactismo. Ahora,
como él también explica, no a todos les llega, o no todos pueden, ¿no? O sea, de pronto visualizar sí, pero tener otro tipo de contacto no. Pero en todo caso, el contactismo, entiendo, desde tu perspectiva, tiene que ver o sea, no sé si lo estoy enlazando bien, pero con que te contactan también porque uno puede tener un nivel de evolución espiritual particular. Claro, sin duda que es eso, no solo tu nivel de evolución, sino cómo estás en ese momento internamente para poder acceder a ese contacto, porque, por ejemplo, uno de los temas por el cual, porque todo escéptico siempre te dice lo mismo, pero si realmente existe, ¿por qué no se dan a conocer? ¿Por qué no vienen, no intervienen? ¿Por qué no intervienen en las guerras? ¿Por qué no nos hacen una mejor vida? Bueno, hay varias explicaciones. Una de ellas es justamente esto, el tema de que no tenemos la misma vibración, y a lo mejor si tú fueras de otro planeta y yo tengo un contacto contigo, a lo mejor esa vibración me descompone, me desmayo, porque tenemos otra vibra, otra energía. Eso puede ser uno. Otra puede ser que un contacto masivo, por ejemplo, volvería loco a todo el mundo, se suicidaría gente, hay gente que está totalmente lejos de estos temas y se sentirían invadidos, querrían salir a bombardearlo. Aparte se desbaratan también varias posturas religiosas, por ejemplo. Ni hablar de eso. Y para mí la tercera, que creo que es la más importante, es justamente por no intervenir en nuestro libre albedrío. Ellos pueden ayudarnos espiritualmente, darnos ciertas pautas, pero ellos no pueden venir a solucionar nuestros problemas. Nuestros problemas los tenemos que solucionar nosotros. Eso es evolución, justamente. Por eso vivimos en una dualidad. Y por eso tenemos lo negativo, lo positivo, la oscuridad, la luz. Justamente nosotros somos los que tenemos que salir de esos problemas. Ellos no pueden venir a resolverlo todo de un plumazo. Ahora, pero yo, por ejemplo, personalmente sí pienso que los avistamientos... Yo en mi vida he visto una vez algo que no pude explicar. Que era fuera de lo normal. ¿No? Estábamos con mis primos en la sierra, varios primos y algunos de mis hermanos, y apareció una luz entre los cerros, ¿no? 11, 12 de la noche tal vez, no sé qué hora habrá sido, pero era en la noche. Y como que viendo, y de pronto eran más luces, ¿no? 2 o 3 que empezaron a dar vueltas, y como que alguien dijo, oye, pero puede ser un avión, pero no, pues el avión no da vueltas, ¿no? Y nos quedamos ahí un rato y desaparecieron. Y es algo que lo vimos varios, o sea, no, no es como que yo estaba solo, una sensación. Yo ahora a eso le doy la explicación de que puede ser un fenómeno, o sea, puede ser una aeronave o aeronaves independientes, pueden ser, en ese momento, claro, no existían los drones tan comercialmente, pero uno no sabe si la tecnología no lo tenía, o sea, claro, para mí que tal vez, o sea, puede ser que el iPhone 30 ya salió, pero nos están dando el 15, el 14, claro. O sea, yo soy un poco de eso, ¿no? Creo que muchas veces los humanos le atribuimos siempre un significado sobrenatural o de afuera a los fenómenos, para darle una explicación mágica, digamos, ¿no? Claro. Pero creo que es la misma postura que habla de que, por ejemplo, ¿no? Construcciones del mundo antiguo estaban relacionadas con incursiones extraterrestres, ¿no? Tipo, hablemos de las pirámides, Machu Picchu, ¿no? Chichen Itza, me parece que también lo relacionan con eso, ¿no? Entonces son como... creo que también restarle un poco, en ese caso, a la capacidad creativa y de ingeniería humana, ¿no? Yo sí soy escéptico en ese sentido. Claro, no, es que todo puede ser. Por ejemplo, hablando de lo que es contacto, yo de pequeño tuve el principal avistamiento de mi vida, después nunca tuve algo más claro que eso. Tendría 10, 11, 12 años y nosotros vivíamos en una casa con un terreno grande al fondo, ¿no? Y mi hermano, que es más grande que yo, trabajaba, venía a la noche. Y bueno, un día sentimos que venía corriendo y golpeaba la puerta desesperadamente, pero bueno, pensábamos que lo venía corriendo, algún ladrón, algo, no sé. Y él enseguida le abrimos, vamos para el fondo. Y se venían arriba mío, decía, ¿no? Todo así como puta. Bueno, salimos todos para el terreno del fondo y ahí los vimos en una altura, no acá, pero en una altura como si fuese de un helicóptero, algo bien visible. Y era una flotilla como de 4 o 5,
Y en ese momento era el típico El platillo típico platillo volante, ¿no? Que giraba con luces abajo, sin ningún tipo de ruido y con movimientos diferentes a cualquier nave convencional que conociéramos, ¿no? Porque Aleatorio. para arriba, para abajo, para acá, y así como lo vimos, claro, en esa época no había ¿Estás hablando de los 70s? teléfono, en el 70, justo, debe haber sido 1970, 71, por ahí, y justamente no había nada, ni cámara a mano, ni teléfono, No, nada, claro. y así como los vimos, un ratito, ¡fum!, desaparecieron a una velocidad también fuera de cualquier nave convencional. Evidentemente Claro. eran ovnis. Ahora, vamos al tema de la procedencia. ¿Cómo podemos decirte? ¿Eran pleyadianos? No, eran naves de acá de la Tierra. Eran rusos. Claro, te das Claro, cuenta. lo mismo he escuchado del papá de un amigo, ¿no? Que estaba caminando y se encuentra con alguien, o sea, no se encuentra con nadie, estaba caminando y a la vez en la vereda había otra persona y encima de él se posa un platillo volador, los ilumina, los dos se quedan mirándolo y desaparece. Y dos personas y él y esta otra persona se miran como vimos lo mismo, ¿no? Sí, y quedó ahí. Claro. Y de ahí mi papá tiene un telescopio, hace años, y le gusta ver, pues, los astros, ¿no? Y mi papá es un hombre muy escéptico en general, y él lo cuenta así, ¿no? Él dijo, bueno, yo he visto, pues, ¿cómo así? O sea, estaba viendo el telescopio y vi, pues, él vio el platillo volador del Chapulín, ¿no? Igualito, Sí, ese. Y mirando y vi, pues, ¿no? O sea, lo interesante de esto es ¿qué pasa lo mismo que con los duendes, ¿no? Las narrativas de diversas partes del mundo que no tendrían por qué estar interconectadas coinciden. Claro, ¿no? Entonces claro. ahí creo que Bueno, el fenómeno es lo que hace Cuando un poco. yo lo vi, fue una época que en Buenos Aires hubo una oleada de estos ovnis. Y al otro día o a la semana, todo el mundo comentaba lo que nosotros vimos. Ujú. Entonces también de alguna manera no es que nosotros nos alucinamos la familia y vimos algo que no era, ¿no? O sea, realmente se vio. Ahora, que ese es otro tema, ¿no? Obviamente. Claro, la procedencia ya es otro tema porque al final creo que estamos lejos de comprobarlo tal cual. Claro, ¿no? O sea, claro. Inclusive en esa época, por ejemplo, yo mismo como niño me consideraba un poco aparte del resto, porque todo el resto estaba muy obsesionado con lo fenomenológico. O sea, ¿cómo son? Cabezones, verde, azules, E.T. de un ojo de tres dedos. ¿Qué importa eso? A mí siempre lo que me importó es a qué vienen, cuál es su función, cuál es su grado de evolución. Claro, el fondo más que la forma. Claro, claro, te das cuenta que esas son las cosas más importantes que, bueno, creo que cada vez vamos a ir más en el sendero de irnos dando cuenta o de saber, ¿no? Ujú. Claro, porque de ahí también pensaba que, por ejemplo, la postura cristiana plantea que no pueden, en todo caso no podrían contactar con nosotros, ¿no? Si bien puede haber, me parece un pasaje de la Biblia que habla de cómo pueden haber mundos más allá, pero no necesariamente son mundos que han caído, digamos, desde la postura cristiana en el pecado. Claro, al no estar corruptos, un poco con el tema de la vibración, ¿no? Al no estar corruptos, no... Se alteraría, Sí, ¿no? Se alteraría. rechazan nuestra energía. Sí, como no sé si has visto ese TikTok que dice que se encuentra un extraterrestre y un humano, ¿no? Y le dice, hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? De la Tierra, sí. Ah, mira, ¿y conoces a Jesús? Le dice el extraterrestre, ¿no? Al ser humano, y le dice, ah, sí, pero dicen que va a venir cuando todo acabe. Ah, sí, en nuestro planeta va cada 2 veces al año. ¿2 veces al año? Sí. En nosotros vino hace 2000 años. Ah, ya. ¿Y qué chocolate le dieron? ¿Chocolate? Sí, le dice el extraterrestre. A él le gusta mucho el chocolate. Nosotros siempre cuando viene le damos el mejor chocolate. ¿Qué por qué? ¿Ustedes qué le hicieron? O sea, Claro, en esa línea, sí, ¿no? sí, te entiendo, sí. Bueno, lo que pasa que yo lo que comprendo, resumiendo un poco de lo que significa, yo creo que son razas que en diferentes estados de evolución, pero que vienen justamente o para ayudarnos de alguna manera sin interferir, o para evitar ciertas catástrofes mundiales, porque se habla de muchas naves nodrizas, que son naves de cientos de kilómetros, que son prácticamente ciudades, Como ¿no? las de Star Wars. estas Exacto, grandotas. exacto, como ciudades donde justamente
de ahí nos estudian, de ahí, inclusive de ahí tienen dominado lo que es ante cualquier loco que quiera apretar un botón para una guerra nuclear o cosas extremas, ahí sí pueden intervenir, o de pronto intervenir en que no venga ninguna raza retrógrada a invadirnos, por ejemplo, ese tipo de cosas. Como protectoras. Claro, pero nunca a venir están ahí para resolver todos los temas de la Tierra, ni mucho menos, ni mucho menos. Entonces, y bueno, algún día vamos a entender todo eso. Lo que pasa que en todo este tema está el escepticismo, como siempre, que también es lógico, ¿no? Pero dentro del tema extraterrestre, por ejemplo, las abducciones. ¿Cuánta gente ha sido abducida? Ahora, ¿cuánta gente dice haber sido abducida y no fue también? O sea, fue un delirio personal, ¿te das cuenta? Claro, es que ese es el tema, ¿no? Y ahí es donde se embarra y se ensucia de alguna manera un poco lo que puede ser importante, ¿no? Lo que realmente sucede, ¿no? Claro. Yo particularmente creo que las abducciones más me inclino por el tema de la alucinación, ¿no? Lo he visto en el hospital, o sea, la misma narrativa de abducción con pacientes hospitalizados psiquiátricos es la común, ¿no? Me visitó una nave y me quiso llevar y entró a un portal interdimensional y en la noche me levantaba y veía que se abría y yo entraba y luego regresaba, ¿no? Esa es la narrativa usual. Tú dices que hay una que es alucinación y otra que es real. Claro, por ejemplo, hay muchas mujeres que han sido abducidas, para procrear, y muchas tienen su relato de que, las han llevado, ¿no?, en su abducción a un laboratorio, las han hecho tener relaciones y han despertado en la Tierra y se han encontrado embarazadas. Uh-huh. Y que después, al tiempo, desaparecieron ese mismo embarazo. Justamente en otra abducción es como que sacaron ese feto y volvió a aparecer y desapareció el embarazo mágicamente. Entonces esos casos te dan a pensar realmente, ¿no? Que realmente, ¿y por qué? Porque muchos quieren el hibridaje, explorar, ¿no?, cómo sería un hibridaje entre un ser de afuera y un ser de la Tierra. Pero bueno, resumiendo un poco, es muy amplio el tema de las abducciones y también hay que ver quién realmente dice la verdad y quién no, ¿no? Uh-huh. Es un tema que también se justifica un poco en las hipnosis, porque en las hipnosis a veces determinado paciente aparece el abducido contando su historia. La regresión. Que es la regresión, exacto. Y ahí es un poco más creíble, ¿no? Porque ahí no puedes estar engañando al profesional, ¿no?, ni inventando una historia, creo yo, por lo menos. Uh-huh. Bueno, igual hay una polémica con eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto es la regresión? Porque al final, por ejemplo, Freud planteaba que al final la fantasía y la realidad en la mente tienen casi el mismo peso, ¿no? Pero claramente es un tema, pues, complejo y interesante. A mí me parece bien interesante lo que hemos conversado hoy día. La cámara se ha apagado 2 veces, lo cual creo que habla de una interferencia extraterrestre. Porque no dice terminen con el tema. Sí. Pero está que ventila todo. Pero bueno, quedarán ustedes a ver qué piensan de este fenómeno, ¿no? Por ahora entonces será hasta la próxima reunión y bueno, espero que hayamos aportado algo con el tema. Que los ayudemos a pensar y a polemizar. Un saludo grande, hasta luego. Chao.